Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy mi grupo y yo les vamos a hablar sobre el guano y el contrato de Dreyfus. Mi grupo está conformado por Francesca Bueso de Manzanedo Sevilla, por Michelle Luna Periche, Celeste Paz Ugarte y por quien les habla, Antonio Estrada Cristóbal. El Perú del siglo XIX se convirtió en una potencia económica inesperada, gracias a un recurso natural insólito, el guano. En un mundo cada vez más industrializado, la demanda de alimentos crecía sin cesar. Mientras Europa agotaba sus tierras, un insólito fertilizante sudamericano emergía como solución milagrosa. Esta es la historia de un auge repentino, una riqueza natural transformada en símbolo de esperanza nacional, y de cómo su mala gestión condujo a una profunda crisis económica. Bienvenidos a la historia del guano y el contrato Dreyfus. ¿Qué es el guano? El guano, del quechua guanu, es el excremento acumulado de aves marinas que anidan en las costas áridas del Perú. Este compuesto natural es extremadamente rico en nitrógeno, fósforo y potasio, formado durante siglos por la acción del clima desértico y la corriente de Humboldt. El guano se convirtió en uno de los fertilizantes más potentes del mundo, superior a cualquier otra fuente natural conocida en su época. Su eficacia era tan alta que las culturas andinas, en especial los incas, lo regulaban estrictamente. En el siglo XIX, ese conocimiento ancestral fue redescubierto y explotado a escala global. En 1802, el científico alemán Alexander von Humboldt viajó al Perú. Fascinado por el guano, recogió muestras y las envió a Europa, donde despertaron el interés de académicos y gobiernos. Para Humboldt, el guano no era solo un fertilizante, sino una oportunidad para mejorar la productividad agrícola europea. Sus estudios fueron determinantes para que el Perú comenzara a exportarlo décadas después. Este hallazgo científico conectó al Perú con los mercados globales, convirtiendo un recurso natural ignorado por siglos en una mercancía estratégica, en plena revolución industrial. Con el tiempo, el guano peruano se volvió codiciado por las potencias del norte. Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos competían por importar este fertilizante milagroso. Desde 1840, el Perú comenzó a exportar miles de toneladas, generando ingresos sin precedentes. Las islas guaneras fueron vigiladas por el Estado y se convirtieron en una fuente de orgullo nacional.
barcos cruzaban los océanos cargados de guano. El Perú se posicionaba como el eje de una economía agrícola global. Problemas financieros del Perú. A pesar de la riqueza generada por el guano, el Perú atravesaba una grave crisis fiscal. La falta de planificación, la corrupción y las guerras internas habían debilitado al Estado. Los ingresos no eran suficientes para cubrir las deudas acumuladas, especialmente la externa. Se necesitaba una fuente de financiamiento rápido y confiable para evitar el colapso. En este contexto de urgencia económica, el gobierno buscó y apoyó en una firma extranjera que pudiera convertir el guano en capital líquido. Fue así como apareció la Casa Dreyfus. El contrato Dreyfus. En 1869, el Estado peruano firmó un contrato con la Casa Comercial Dreyfus y Hermanos, otorgándole la exclusividad para vender 2 millones de toneladas de guano en Europa. Auguste Dreyfus ofreció adelantos en efectivo al gobierno, que serían usados para pagar la deuda externa y financiar obras públicas. A cambio, él controlaría toda la operación logística y comercial. El contrato parecía ideal para estabilizar al país, pero entregaba una enorme porción de soberanía económica a una firma extranjera. El destino del Perú quedó atado a las decisiones de un comerciante europeo. Durante los primeros años del contrato, el Perú vivió una época de bonanza sin precedentes. Se construyeron ferrocarriles que unieron la costa con la sierra y se modernizaron puertos y caminos. Las ciudades crecieron, se ampliaron los servicios públicos y el aparato estatal se fortaleció. El país parecía al fin iniciar una transformación moderna, con el guano como combustible del progreso. La sociedad también cambió. Surgió una nueva élite comercial. Se consolidaron las clases altas y el Perú empezó a imaginarse como una potencia regional. Sin embargo, esta prosperidad era frágil. La mala gestión del dinero, los proyectos mal ejecutados y la corrupción deterioraron rápidamente los avances logrados. Muchos de los ferrocarriles construidos no eran rentables, los caminos quedaban abandonados y los puertos no eran sostenibles. El dinero era despilfarrado en salarios inflados y sobornos. La dependencia del guano se convirtió en una trampa, sin diversificación económica. Cualquier caída del recurso significaría una catástrofe, y esa caída no tardaría en llegar. En 1876, la situación cambió drásticamente. Los yacimientos guaneros comenzaron a agotarse, y nuevos fertilizantes artificiales aparecieron en Europa, desplazando al guano peruano. Los ingresos cayeron en picada. El Estado, profundamente endeudado y sin reservas, no podía cumplir con sus compromisos financieros. La economía nacional se derrumbó totalmente. Y así terminó la era del guano, no con una transición ordenada, sino con una crisis devastadora. El recurso que prometía riqueza eterna resultó ser limitado y fugaz. Consecuencias que dejó el contrato está la cesación de pagos, lo que afectó a la credibilidad internacional del Perú. Se cancelaron proyectos, se paralizó el desarrollo y aumentó la presión externa para renegociar la deuda. Internamente la población sintió el golpe, desempleos, la caída de la producción y el descontento generalizado. El país, que antes se mostraba como modelo de modernización, volvió a la inestabilidad.
Los efectos de esta crisis se arrastrarían por décadas, afectando la política, la economía y el tejido social del Perú hasta bien entrando al siglo XX. El contrato de Dreyfus dejó lecciones profundas, mostró cómo una nación rica en recursos puede empobrecerse si no cuenta con instituciones sólidas y visión de largo plazo. También evidenció el peligro de depender de un solo producto de exportación y de ceder el control de recursos estratégicos a manos extranjeras, sin mecanismos de defensa nacional. Hoy, el caso del guano nos recuerda que el verdadero desarrollo exige planificación, transparencia y sostenibilidad. No basta tener riquezas, sino hay que saber cómo gestionarlas. El guano trajo gloria y ruina, fue símbolo de modernidad, pero también reflejó cómo la fragilidad de un estado en formación puede provocar la quiebra de este mismo. La historia del guano también es la historia de nuestras decisiones como sociedad, de cómo enfrentamos la abundancia, la ambición y la responsabilidad colectiva. Hoy, al hablar de litio, petróleo o cobre, el pasado nos habla desde las Islas Guaneras. Nos recuerda que el futuro depende no solo de lo que tenemos, sino de lo que hacemos también con ello.